Ubicación geográfica. Los árabes cristianos se encuentran en la zona de Oriente Medio y África del Norte, en particular en Egipto, Irak, Jordania, Líbano, Siria y los territorios palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza, además de Israel. Origen de la religión cristiana en dicha cultura. El cristianismo en las tierras árabes aparece en el Nuevo Testamento cuando el apóstol Pablo se refiere a su viaje a Arabia en Gálatas capítulo 1 versículos del 15 al 17. Los cristianos existen en las tierras árabes desde el siglo III. Algunos expertos afirman que Filipo el Árabe fue el primer emperador cristiano de Roma. En el siglo IV, un número significativo de cristianos ocuparon la península del Sinaí, Mesopotamia y Arabia. Otros dicen que el primer gobernante cristiano fue un árabe llamado Adgar VIII de Edesa, quien fue convertido. Existen muchas tribus árabes que se adhirieron al cristianismo desde el siglo I, incluidos los nabateos y los gazánidas. Eran de origen gataní y habla yemení árabe. Protegieron la frontera suroriental de los imperios romano y bizantino en el norte de Arabia. La ciudad yemenita de Nahan era un centro del cristianismo árabe y se hizo famosa por su persecución por parte de uno de los reyes de Yemen, Du Nawas, quien era un entusiasta por convertirse al judaísmo. El líder de la iglesia de Nahan durante el periodo de persecución fue Al-Arib, quien sería canonizado por la iglesia católica como Sanareta. En el cristianismo árabe encontramos la iglesia ortodoxa, la iglesia católica, la iglesia protestante, la iglesia ortodoxa siria, la iglesia greco-católica melquita, la iglesia católica maronita y la iglesia católica siria. Al igual que los musulmanes árabes y judíos árabes, los árabes cristianos se refieren a Dios como Alá, ya que esta es la palabra árabe para Dios. También perdura el uso de la palabra Al-Rab, o el Señor, de uso más tradicional que Alá para referirse a Dios entre los cristianos. Se cree que en el mundo existe entre 15 millones y 20 millones de creyentes árabes cristianos. En Egipto, 5.550.000. En Siria, 2 millones. En Líbano, 1.300.000. Los cristianos árabes han hecho importantes contribuciones a la civilización árabe y todavía lo hacen. Algunos de los más grandes árabes poetas, médicos, escritores, funcionarios de gobierno, músicos y gente dedicada a la literatura fueron árabes cristianos, entre ellos el poeta Gibran Khalid Gibran, la cantante Fairuz, el músico iraquí Munir Bashir, el escritor e intelectual palestino Edward Said, el cantante sirio Her Wassouf, el arzobispo de Tierra Santa, activista por la reconciliación y la paz de la Iglesia Ortodoxa Melquita Elia Chakour, y el historiador y escritor jordano Suleiman Mous. Los árabes cristianos son hoy día minorías y las condiciones de vida que llevan dependen mucho de los países y del sistema político en los países donde viven. Estas condiciones varían entre una convivencia pacífica en algunos países a una persecución en muchos otros.